Okidoki. Y vamos a empezar. Bueno, pues buenas noches. Hoy vamos a Chichén Itzá. Esa caseta de cobro es la que nos conduce de Mérida o de Cancún, que es la salida que va hacia Pisté, que es un pueblo que se encuentra a pocos kilómetros, unos 5 kilómetros antes de Chichén Itzá. Nada más como dato, el costo de esta caseta de cobro es de 100 pesos. Entonces, este sentido es el que viene de Cancún. Vamos a tomar esta pequeña desviación hacia la derecha. Hay que decir a dónde vamos, porque si se siguen derecho, pues irían a Cancún o a Mérida, y en este caso vamos a Pisté desde Cancún. Pueblo de Pisté, lo estamos viendo del lado derecho, clásica plaza mesoamericana, al centro una iglesia, edificios de gobierno y el mercado. La iglesia de Pisté descansa en las piedras de algún templo maya. La gente local que vive aquí en este pueblo son los que comúnmente son los vendedores de souvenirs dentro del sitio. Esto es como un programa que alguna vez los originales mayas quedaron expulsados del sitio y el gobierno les dio la facilidad. Este recorrido vamos viendo del lado derecho y izquierdo algunos estacionamientos ejidales. Sin embargo, existe el estacionamiento oficial que cuesta 120 pesos. Chichen Itza, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. 2007 fue elegida el Templo de Kukulcán como una de las 7 nuevas maravillas del mundo, una fundación, el cual otorgó el distintivo. No hay gente en este video, es porque llegué a las 7:30 de la mañana, motivo por el cual ahorramos filas. Y esta estructura que estamos viendo ahí obedece a una maquinaria que metieron en el cenote sagrado a finales del siglo XIX, porque pensaron que había oro, que había joyas, que había tesoros. Entonces Charney pensó que existía todo este tipo de riqueza y trataron de extraer del cenote todas estas piezas. Esta construcción muy ochentera, tenemos blockers para algunos servicios de la gente que llega de un día, el costo de 571 por el AFI, el estatal, y 100 pesos el costo del INE, del INA, perdón, que es la admisión del boleto. Hay cafeterías, hay un Starbucks. 60 pesos es el cobro por llevar cámaras de acción como las GoPro o cualquier cámara de estas que usan los influencers. A la entrada es por el lado este del sitio, vamos recorriendo este SAC-B y en este momento vamos viendo que hay un cierto nivel. Los toltecas cuando llegaron a esta ciudad en su segunda etapa de apogeo, hubo un nivelamiento, que fue que se construyó un muro que rodea casi 2 kilómetros el recinto sagrado. Cabe señalar que cuando uno va a Chichén Itzá, es simplemente el recinto sagrado donde se concentran los monumentos y los templos. Un área que abarcó casi 23 kilómetros cuadrados y hoy en día lo que se visitan son 6 kilómetros, que es el área que se puede explorar en el recinto arqueológico. Kukulcán, que es lo que estaremos viendo frente a nosotros. Vean, no hay gente porque era justamente muy, muy temprano a la hora de la mañana y podemos ver el sol, es decir, que el este estaría respaldando lo que es este templo de Kukulcán, calendárico, 25 metros de alto por 55 metros de su base, que es lo que estaríamos justamente viendo en este sector. Acordonado, ¿por qué? Porque el 21 de marzo, en el equinoccio, toda esta zona se protegió. Allá al fondo estaríamos viendo la cancha del juego de pelota, el templo de los jaguares y de las águilas, el templo de Venus hacia el norte. Hacia atrás estaríamos observando el templo de los guerreros, que forma parte del grupo de las 1000 columnas. Podemos ver esta fachada totalmente reconstruida a finales del siglo XIX, 91 escalones, y en la parte alta hay otro, el cual nos da 365 escalones, conformado en sus 4 lados. Es una representación del cosmos, 18 paneles, que son 18 meses que forman parte del calendario maya, 52 paneles
colocados, que también corresponden al número de semanas de un año, y 52 años, lo que correspondería al ciclo, a un siglo, de acuerdo al calendario mayo. Esta vista hacia el sur, como podemos ver, se encuentra de una forma original. El proyecto de rescate arqueológico incluyó no restaurar esta vista. Entonces es muy interesante ingresar al sitio y la principal desde el punto de vista turístico, porque después de varias horas de expectación, horas de tráfico, de carretera, la gente quiere ver Chichen Itza, entran por esa ventana principal y lo que ven es el edificio reconstruido. Es la clásica expresión del famoso wow. La otra cara hacia el sur no está reconstruida. Esta cara, que es la cara este, como podemos ver, la mitad del lado izquierdo no se encuentra reconstruida y la mitad del lado derecho sí se encuentra reconstruida. Podemos ver en la parte alta solo una puerta y en la parte alta tenemos la máscara de Chak, del dios del agua. Esta plataforma es la evidencia de que en algún momento la ciudad se niveló. Las dos caras que estaríamos viendo son las que la sombra del sol en el equinoccio de primavera, baja Kukulcán, descendiendo. Es la representación del universo. Recordar que establecieron tres niveles: el nivel celeste, el terrestre y el inframundo. Las pirámides, que son montañas hechas a mano, simplemente lo que representan es esta conexión. Construían elementos tan elevados, tan altos, porque el lugar más cercano del cielo es la parte alta del templo, del basamento. La estructura del edificio corresponde a la tierra y el inframundo sería el lugar sagrado el cual se estableció. En este caso, en Chichen Itza, el templo de Kukulcán, en esta esquina estaríamos ubicando a 6 metros lo que es un cenote sagrado que se hizo sagrado de esa forma, rituales, y en la boca del mismo cenote se construyó la primera etapa constructiva del siglo sexto. La ciudad creció, se expandió y se construyó en el siglo noveno una segunda etapa constructiva. Tenemos esta animación, sabemos que los cuatro lados están orientados hacia el este, hacia el oeste, hacia el sur y hacia el norte, perfectamente simétrico, matemáticas pura, alineado a la cosmovisión, las coordenadas, al no haber montañas, no haber altitudes, este edificio no presenta ninguna variación. Es casi perfecta por centímetros su ubicación. Es decir, que si lo hubieran construido en otro lado, el templo de Coculcán no funcionaría como tal. Observatorio astronómico, matemático y científico. Esta puerta, que es la que da al norte, tenemos a que Kukulcán en la parte baja descendiendo del cielo. Podemos visualizar en la parte tres entradas, tres puertas. Esta cara es la norte, es la que estaría alineada hacia ese rumbo que pasaría justamente por el paso de Venus, la serpiente que está protegiendo el edificio. Y ahí podemos ver una escalinata, ahí podemos ver una sombra que sería más o menos la representación de Kukulcán cuando va descendiendo en el fenómeno del equinoccio. Estas dos caras se ponen totalmente obscuras. Miles de personas se colocan ahí. A unos pasos hacia el norte se encuentra el templo de Venus. En la esquina podemos ver una estrella, que es la representación de Venus hacia el norte, un edificio que está alineado respecto al templo de Kukulcán. Podemos ver a la serpiente emplumada protegiendo la parte alta. Este basamento fue ritual. Aquí se encontró un chacmol. De hecho, en algún tiempo se le llamó el templo de Chac. Sus alfardas totalmente esbeltas, ¿no? Bajando de este plano celeste. Quetzalcóatl o Cuculcán lo tenemos en la parte alta y tenemos relieves de jaguares también adosados a los paneles. Vamos a ver ahorita, poco a poco nos vamos a ir moviendo a la izquierda, como hay una simetría, podemos ver que los muros inclinados van obedeciendo. Este es el número uno. Rápidamente llegamos al extremo norte, donde surgió la ciudad. Podemos ver un cenote, el cenote sagrado, 60 metros de ancho, la boca. Aquí se practicaban los ritos, sacrificios humanos, básicamente niños y vírgenes, porque era gente pura. Es en este lugar donde hay un sauna, que es lo que estaríamos viendo. Recordar que los barrios más importantes de la élite estaban acompañados con este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque purificaban el alma y el cuerpo. Algunos templos provisionales
el cual servían para hacer todo este tipo de representaciones. Y esta vista lateral, que descansa ahí un pequeño área de break, podemos ver lo que es la cueva Piedra Caliza. Recordar que esta zona, después del asteroide que cayó en el norte de la península, hace más de 70, 80 millones de años, quedó conformado de piedra caliza. El continente emergió, las placas tectónicas, y se crearon una red impresionante de cuevas, de cenotes, y no hay ríos superficiales, sino están en el inframundo. En la península de Yucatán hay entre 7 y 8 mil cenotes. La riqueza, piedra caliza. En algunos cenotes podemos ver una capa de polvo en la parte alta, que es el calcio. Ahí estamos en el norte, podemos ver el cenote sagrado. La ciudad se construyó de acuerdo a la alineación de 4 cenotes: al sur, al centro, que es donde está Cuculcán, y el cenote sagrado al norte. Esta escalinata estaría dividiendo el muro que protege el recinto sagrado. Cabe señalar que cuando hacemos el recorrido a modo de estar simbólicamente protegidos, cuando estamos dentro de la zona de templos, estamos como con una serie de protección. Al salir de esta separación, curiosamente decimos que estamos desprotegidos. El SACB número 1, su construcción, un núcleo central al centro y con la piedra madre acompañando lo que es. Ahí tendríamos al fondo, hacia el cenote sagrado, el SACB número 1. Vamos regresando hacia el sur, temprano podemos ver los vendedores locales que vienen de los pueblitos de Cagua, de Pisté, de los pueblos que están alrededor. Más de 1000 vendedores existen en el sitio. Regresamos, podemos ver a Venus del lado izquierdo, fortaleciendo la deidad de Kukulcán. En este caso vamos a tomar hacia la derecha para visitar la cancha del juego de pelota. Posteriormente vamos a visualizar el templo de los guerreros y de las águilas, acompañado del Zompantli. Vamos a apreciar también una escultura de uno de los 13 chacmols, correspondiente a la cultura tolteca, que establecieron aquella influencia. Vamos a ver algunos rasgos toltecas justamente en la arquitectura. Básicamente podemos señalar dos estilos: el estilo Puc y el estilo tolteca. También hay del estilo Petén. Ahí estamos viendo un chacmol que fue encontrado en el interior del conjunto de los jaguares y de las águilas, en la plataforma, y cabezas de serpiente. Podemos encontrar por todos lados. Recordar que la serpiente emplumada, Kukulcán, un semidios, ¿no? Caracterizado como humano, adosando a los edificios, a los templos, a los basamentos, porque era un símbolo de protección. Este Chacmol, no, una figura antropomorfa, un mensajero entre la tierra y el cielo, el cual se utilizaba para los rituales. En la parte central existía una vasija, una plataforma para el cual se ofrecían todos los ritos. Continuando por esta pequeña plaza, hacia el este tendríamos ahorita en este lado parte del conjunto del Zompantli. Cabe señalar que es un patrón, la cabeza y los rasgos de Kukulcán, edificios decorados con figuras de militares, corazones que sostienen los jaguares y las águilas en sus manos, en sus garras, que esto significa que los prisioneros eran decapitados. La sangre, el color rojo, este color estaba revestido los edificios, porque como bien sabemos, el rojo para los mesoamericanos, el rojo es símbolo de vida y símbolo de muerte. Las gotas de la sangre le daban alimento al inframundo. El zompantli de estos cráneos, los mayas tenían una política intimidatoria: mostrar miedo, y colocaban en algunas varas de madera en la parte alta, el zompantli, exhibían los cráneos. Algunos dicen que los toltecas no merecían este tipo de rituales para dar miedo y para conquistar. Entonces algunos debaten que este fuera un zompantli, pero la mayoría lo acepta. Templo de las águilas y de los jaguares, tenemos la inscripción de Cuculcal descendiendo como una procesión las aves y los jaguares, de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha se van a encontrar al centro. Las garras del jaguar y de las aves, del águila, sosteniendo estos corazones a modo de sacrificio y de ritual que le daban de comer al inframundo. 4 rumbos, 4 elementos, como un compás alineado este basamento, que es muy similar al templo de Venus por sus 4 vistas que dan a los 4 rumbos del cardinales. El crótalo de la serpiente que desciende del cielo, pasa por la tierra y va directo al inframundo.
Esta imagen que nos puntualiza hacia el cielo nos da la idea de cómo el maya, juzgando a la naturaleza, tratan de entender la fuerza de la naturaleza con dioses. Es por ello que los animales mitológicos están relacionados a la dualidad, día, noche, sol, día, amanecer, atardecer. Durante el día, la serpiente y las águilas, y durante la noche ese animal fantástico, el jaguar que puede sobrevivir y vivir. Ahí tenemos sus garras, dualidad, elementos muy representados. Cuando vayan a antropología van a poder visualizar el mural de Rufino Tamayo a la entrada que se llama Dualidad, una disputa entre día, noche, sol y luna y los animales mitológicos. En el caso de Tamayo, el jaguar con la serpiente. El templo del jaguar, también adosado en sus relieves por la milicia, en línea recta estaríamos en otro extremo de la plaza para ver el templo de los guerreros. Cabe señalar que las cabezas de serpiente, finamente decorado, y tenemos un trono del jaguar, que en este sector formaría parte de la élite de los mayas, ya que en el otro extremo estaría la gran cancha del juego de pelota, la más larga de Mesoamérica, 120 metros de largo, que vamos a ver a continuación. Estos relieves enmarcados a estos militares, simplemente representando lo que son los sacrificios. En la parte alta, los jaguares como una procesión de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Cabe señalar que todavía se alcanzan a ver algunos pigmentos rojos que vamos a observar enseguida, escalinatas totalmente inclinadas. Sabemos que subían de esta forma para evitar darle espalda a los dioses, simplemente con un respeto. Estaremos viendo ahorita parte de un color rojo, que es pintura mural, esos anillos, esos aros que son 16 elementos. Vamos ingresando poco a poco a la gran cancha del juego de pelota. Estamos viendo su trono adosado con esa bóveda falsa maya al sur del sitio. Tenemos un estucado totalmente remodelado que se le llama piedra de sacrificio. Algunos arqueólogos así lo nombran. Las cabezas de serpiente en las orillas, protegiendo los cuatro extremos de la cancha del juego de pelota. Dos aros a 8 metros de altura, 7 jugadores, correspondiente a un día, cada día de la semana, al capitán del equipo vencedor el sacrificado. Un ritual donde posiblemente se representaba la agricultura, la cosecha, la siembra, el equinoccio, el solsticio, rituales sagrados, no solo para la élite maya, no era un deporte, porque la gente piensa que al usarse una bola de 3 kilos hecha de hule local es un deporte, simplemente usaban algunos instrumentos, cadera, codos para introducir las pelotas en los aros. De este lado izquierdo los invito a que se den una vuelta hasta este rincón, porque podemos ver esa escalinata restaurada, cuán larga es. Esta vista es de las más espectaculares, a mi punto de vista, es el lugar que más me gusta. Al centro vamos a ver cómo está alineado, simetría pura, armonía, espacio exterior, interior. Podemos ver a la mitad del templo cómo está todo perfectamente alineado. La acústica es muy bien lograda, los locales, los guías aplauden y hablan. ¿Por qué? Porque la gente cuando habla en un tono normal se puede escuchar de un lugar a otro. La acústica es perfecta porque eran lugares sagrados, eran lugares de culto donde la acústica jugaba un papel importante. Al fondo, el trono sur, le vamos a dar la espalda ahorita al trono norte, que estaríamos viendo allá, que no es otra cosa que la representación de la ceiba. Sabemos que ese árbol sagrado se conecta al cielo mediante las hojas, el tronco es la tierra y las 9 raíces de la ceiba se conectan al inframundo. En las alfardas de ese templo que estamos viendo allá al fondo, estaría decorando lo que es las raíces de la ceiba. Vamos a seguir caminando por la cancha más larga de México, 120 metros de largo. Cabe señalar que el juego de pelota es el ritual más importante de Mesoamérica. De acuerdo a registros de Lina, aproximadamente en México existen más de 2.500 registros de canchas de juego de pelota. Una más como un dato, Cantona, allá en el estado de Puebla, ese sitio cuenta con 23 canchas de juego de pelota. Esto significa que hay una gran carga espiritual y profunda de este juego de pelota. Aquí en Chichen Itza se tienen evidencias de que llegó a haber 13 canchas de juego de pelota. Un área explorada, solo el 20% de esos 23 kilómetros. Del área explorada del 20%, solo el 10 se ha descubierto.
Es decir, que cuando visitamos el sitio, menos del 10% está visible. Posiblemente en su máximo esplendor llegó a haber 50,000 habitantes. Chichen Itzá fue una capital-estado, regidor, un centro de culto. Aquí se enseñaba filosofía, matemáticas, ciencias, dos calendarios. Y aquí podemos ver los paneles de los jugadores del juego de pelota. Usaban instrumentos, sandalias, se protegían codos, se protegían rodillas. Y vamos a ver siempre lo que es un disco solar representando la muerte y la sangre, la ceiba, que era el alimento principal del inframundo. Estos paneles muy bien logrados y restaurados de piedra caliza, perfectamente decorados. Son los frisos del gran juego de pelota, que son los grandes relieves de las banquetas que muestran escenas que se repiten 6 veces, 3 en cada lado, que es una representación de la ceremonia sagrada del juego de pelota, en la que se enfrentan dos equipos con 6 jugadores cada uno, más el capitán, más sus capitanes, obviamente, vistos de frente. El jugador de la izquierda es el triunfador, pues sostiene la cabeza decapitada del capitán derrotado, el cual, de rodillas y sangrante, aparece a la derecha. El Zompantli estaríamos viendo otra vez en este costado, que es la representación de los muertos, de esta política parafernalia, ¿no? De esta política intimidatoria, influencia tolteca del centro de México. Son construcciones en las que se exhibían los cráneos descarnados de enemigos sacrificados y era una forma usual en Mesoamérica tanto de rememorar hechos guerreros, de los guerreros para difundir el temor a los rivales. Las paredes de estas estructuras alguna vez estuvieron pintadas. Desde este podemos ver el templo de los guerreros y ese chacmol, que es tolteca. Una pausa para que podamos ver el Chacmol tolteca. Cabe señalar a modo de comentario, antes se podía subir ahí. Afortunadamente en los 80, con la familia hice un viaje, ahí pueden ver. Hoy sería cárcel y ticket. Yo sentado en un Chacmol cuando tenía 16 años, en 1980. Entonces tengo el orgullo de alguna vez subir ahí. Hoy en día yo no me podría sentar en un basamento, pero bueno, eran las limitantes que existían en esa época. Nos alejamos de nueva cuenta y estaríamos otra vez regresando a la cancha del juego de pelota. Simplemente era una tarea, un ejercicio de cómo ver desde otro punto de vista los templos. Vamos caminando por esta gran plaza, rodeando la escalinata norte del templo de Cuculcán y nos vamos dirigiendo justamente hacia el templo de los guerreros. Este templo de los guerreros emula el Palacio B de Tula en Hidalgo, influencia tolteca en su segundo momento, después de que Chichen Itza estuviera al borde del colapso, llegó una segunda nueva vida en este lugar, que es el Templo de los Guerreros, que forma parte del grupo de la Plaza de las Mil Columnas, que es un amplio espacio delimitado por estas columnas. Aquí tenemos el edificio B de Tula, que es simplemente una emulación de este templo en Chichen Itza. Véanlo y son muy, muy similares, que forma parte de esta plaza, columnas orientadas, templo de las mesitas en el extremo izquierdo, una etapa constructiva previa. Aquí tenemos dos edificios superpuestos, Chac al estilo Puc, tenemos esos mascarones y la serpiente de arriba hacia abajo decorando lo que es este Chac Mall. Aquí existían actividades ceremoniales y comerciales en el que se encuentran varias estructuras. Aquí tenemos estas columnas que van decorando a los guerreros y filas de 4 que estas columnas sostenían un gran techo. Ustedes se ponen a contar y hay más de 70 hileras de columnas. Pudiera parecer exagerado el número de 1,000 columnas, pero sí lo son. Estas columnas de guerrero que forman partes, portan típicas armas toltecas que forman parte de esta plaza de las 1,000 columnas. El Palacio de Balanca Huau, que es el que estaremos viendo adentro, es llamado así porque en su fachada aparecen las representaciones del jaguar Balam, los glifos Cahuil, que es el nombre de un linaje yucateco que estaremos viendo adentro. Las columnas fueron utilizadas para realizar las actividades administrativas o como bodegas posiblemente en este lugar. Cabe señalar que hay una relación entre el Templo de los Garrares y el mercado que vamos a ver más adelante,
porque una vez que ganaban, se obtenía tributo y era una forma de distribuir los productos que ellos comercializaban. Y qué mejor que un mercado que se coloca justamente en este lugar. Pórticos, que es el que nos recibe, y vamos a acercarnos poco a poco lo que es a las escalinatas, que vamos a ver las representaciones de jaguares y de las aves. Cara a cara se van representando y vamos a poder observar también lo que es la serpiente emplumada justamente decorando. Este conjunto de columnas de mayores dimensiones, que es lo que estaríamos observando en el sitio, dada su importancia hacia la plaza del castillo. Una ceiba que nos conecta al cielo, al inframundo, podemos ver en su tronco esos grandes nudos, esos grandes ojos, y al fondo estaremos viendo un chultún. Los chultunes son cuevas que construían los mayas para contener el agua. Recordar que al no ver ríos, ellos tenían una solución. Independientemente del sitio, siempre van a haber chultunes. Ya los vimos anteriormente en el Meco, en Uxmal, en otros sitios arqueológicos de la ruta PUC, y aquí estamos viendo justamente la ubicación de este chultún en Maya. Es aquí donde se construyeron algunos abastecimientos de agua, algunas infraestructuras, drenajes hidráulicos, el cual se apoyaban en este lugar. Este templo de los guerreros, que son relieves que se encontraron pintados y los que se conservaban mejor su colorido original en el templo de Chacmol, estructuras de este edificio. Vamos llegando justamente al mercado. Cabe señalar que en todo momento vamos a ver vendedores. Si me preguntan algo típico y algo original, pues algo hecho de madera. Van a observar lo que es la obsidiana, pero pues sabemos que los talleres se encuentran en Teotihuacán. Estaremos viendo un patio de galería, columnas altas, lo que corresponde al mercado ubicado en la parte lejana de este templo, columnas esbeltas que soportan este gran techo. Algunas representaciones de mediados del siglo pasado incorporan bóvedas y algunos frisos en este lugar. El mercado, muy cerca del templo de los guerreros, por esa relación que existía en ambos edificios. Decorados, como bien sabemos, y protegidos. Y al fondo de esta plaza estaríamos encontrando otra cancha, eh, más bien dicho, otro sauna, lo que es el espacio para purificar al maya, pasando por este juego de columnas. Estamos en el columnatas noreste y oeste, 65 metros de largo tendría la extensión de este sector, y llegando al fondo, un lugar protegido con alambres de púa, estaríamos viendo ya al fondo lo que es el sauna. Ojalá y alguna vez nos dieran la oportunidad de acercarnos algunos metros simplemente para ver lo que son los baños. Parte de estas columnas esquinadas que nos conducen al primer piso del mercado. Esta plaza simplemente tiene un acceso por el cual se accedía o se salía. Era un lugar sagrado que estaba conectado a la cara este del templo de Cuculcán. Las cuatro caras del templo están comunicados por sacbés a distintos sectores. La cara norte al cenote sagrado, la cara sur al cenote Xolot, la cara este al templo de los jaguares y la otra cara simplemente al inicio del recorrido. Escalinatas que estamos viendo, frisos. Aquí se llevaban a cabo funciones civiles y administrativas, algunos mascarones de chat, todavía tenemos en una segunda etapa constructiva. Este muro que está protegido estaría escondiendo una etapa constructiva previa, es por eso que atrás podemos ver otras estructuras. Simplemente son relieves. Esta ciudad-estado llevaban a cabo una tradición de comercio. Simplemente en todos los sectores se observa este tipo de actividad, fortaleciendo el el mercadeo relacionado con otras culturas. Sabemos que en este lugar se encontró obsidiana de Teotihuacán y en Teotihuacán se encontró plumas de quetzal de Chichen Itza. Desde aquí se le llamaba Teotihuacán como la ciudad del este. Esto nos da pie que existía una red de comercio. Vamos a ir saliendo de esta gran plaza que no es muy popular. Cabe señalar que la mayoría de la gente
sus esfuerzos son dedicados al centro de la ciudad, que es el recinto sagrado. Cuando se visita la plaza central, edificio religioso, militar, Venus, templo de jaguares y de águilas y el juego de pelota. Saliendo de este sector, vemos la reconstrucción de una casa maya típica hecha de adobe, de palma, fresca. Esto está recién adecuado. Podemos ver una cocina, el cual los mayas hoy en día siguen cocinando, un altar del Día de Muertos, lo que es el Hanal Fishan, que es la representación del Día de Muertos. Aquí estaríamos viendo. Y ahorita vamos a hacer una pequeña comparación con una cocina actual. Hay un pueblo que se llama Cagua, que les recomiendo la tía de Cagua, que se come delicioso, un pokchuk. Es por eso que se me ocurrió poner la cocina actual, que se puede visitar en ese pueblo, para compararla con la que tenemos ahí. Caminando por este Sacbé, estaríamos viendo del lado izquierdo la entrada del arco del Sacbé 14. En este sector de la ciudad del recinto sagrado sería uno de los accesos al otro cenote. El cenote sagrado solo para rituales y el otro cenote que vamos a ver solo para obtener agua. Aquí hay un hotel, hay un museo del chocolate, el cual estaría siendo el límite inferior. Ya no podemos caminar desde este lado. Piedra caliza es el color original. Recordar que los arcos mayas marcaban la entrada de los sacbés. Algo similar podemos ver en Labná, podemos ver en Cabá, podemos ver en Ekbalán, podemos ver aquí en Chichén. Sitios sagrados, el acceso. Hay contabilizados y tienen registrados 74 SACPES, el 15, el 14, el 19, el 4. Vamos a pasar por ahí. Simplemente nos está marcando la entrada de este SACPE. Enseguida vamos a continuar el recorrido por este sector sur de la ciudad para visitar el otro cenote antes de continuar con las estructuras funerarias que se le conoce al osario, porque el maya, después de vivir, continúa en el ciclo de su vida en estructuras funerarias. Cuando pasaban a la mejor vida, continuaban su recorrido. Aquí vamos llegando a otra pequeña plaza, arquitectura mesoamericana, columnas que soportaban un segundo piso, el, el falso arco maya, columnas perfectamente orientadas, armonía entre espacios exteriores e interiores, y estaríamos viendo lo que es el cenote. Este cenote simplemente utilizado para extraer el líquido, que también aquí con el rumbo del sol y el alineamiento de la ciudad estaba justamente correspondiente el cenit del sol a los cenotes. Llegamos al usuario, aquí tenemos 4 estructuras funerarias, pequeños cementerios, aprovecharon la roca madre para conservar los restos de personajes de la élite maya. Aquí se aprovechó esa estructura de la roca madre para construir una tumba, restos mayas, 4 esquinas decorados perfectamente, columnas alineadas respecto al otro templo. Este templo que vamos a ver es otro templo de Venus, nada más que está orientado hacia el sur. El osuario, que es donde tenemos la plataforma de las tumbas, la plataforma de Venus, una plataforma redonda y el osario, que son 4 estructuras perfectamente alineadas. En este lugar podemos ver tableros de danzantes con disfraces de pájaro, que es lo que estaremos viendo justamente en este templo de Venus. El rumbo de Venus, de acuerdo al equinoccio, va de sur a norte, es por eso que tenemos a Venus en el sur y a Venus en el norte. Este templo circular en sus 4 esquinas está totalmente alineado. El osuario, construido en la boca de una cueva natural a 10 metros de altura. En la parte alta hay un tiro, hay un túnel que conecta el universo pasando por el plano terrestre, que es el usuario, y las cabezas de Kukulcán descendiendo. Es otro edificio el cual está perfectamente relacionado al universo. Los 3 niveles están totalmente conectados en un eje vertical. Muy similar al castillo por sus 4 escalinatas y un templo superior, aunque de menor altura. De la relevancia simbólica de este edificio dan cuenta no solo por su elaborada iconografía, sino también el que aún siglos después del abandono de la ciudad en él se depositaron incensarios rituales, a pesar de que dejó de funcionar como tal, seguía siendo un lugar de culto. Es importante porque fue construido sobre una cueva
en la que se comunicaba mediante un profundo tiro, es posible que se le consideraba la entrada al inframundo. Lo más notable de ese usuario también es conocido como la tumba del gran sacerdote. En este lugar existían algunos sirvientes que a modo de molienda se preparaban comida. Es aquí donde el maíz y algunas semillas se molían. Este pequeño de habitaciones simplemente era para cobijar y tener una clase trabajadora y sirviente a los nobles que se encontraban en el usuario. Es por eso que en una de las esquinas se encuentra este pequeño basamento porque servía de suministro. Ahí tenemos algo del PUC, lo que es un muro que originalmente estuvo en la parte alta de ese templo, totalmente cuatro caras de Chac decorando las esquinas. Hoy en día la gente piensa que era un muro protector, pero no, simplemente el proyecto arquitectónico decidió bajarlos, pero en su origen estaba arriba, era parte del templete. Las cabezas de la serpiente las podemos ver ahí, igual sus caras están reconstruidas. Ahí tenemos un escorpión en el SAC B4, reconstruido hace tiempo, no existían estos muros, que nos estaba continuando su paso hacia el conjunto donde se encuentra otra cancha de juego de pelota que aparentemente era para prácticas, la Casa Colorada, el Templo del Venado, y nos estaría llevando lo que es donde se encuentra el observatorio. A nuestro paso, seguimos viendo lo que son los vendedores, el cual aprovechan la oportunidad para elaborar todo tipo de souvenirs. Es muy curioso en esta parte, nada más como dato anecdótico, con esos silbatos de jaguar, como los que se acostumbran en Teotihuacán, aquí entonan siempre en la melodía del bueno, el malo y el feo de la película de Clint Eastwood. Entonces es muy curioso ya cuando va caminando, sin querer va tarareando y chiflando la melodía. Aquí tendríamos el juego de pelota ubicado en este extremo. Vamos a llegar a él pasando por lo que es otro arco maya restaurado. Allá al fondo estaríamos viendo la Casa Colorada y lo que es la Casa del Venado. Artesanías de madera, ellos mismos los van labrando, jaguares, serpientes. Cabe señalar un jaguar como el que estamos viendo, aproximadamente puede costar hasta 2,000 pesos. También hacen el tablero del jaguar, que también tiene más o menos ese precio. Esas máscaras de jaguar las dan en 700, 800 pesos. Encontrarán todo tipo de souvenirs. Aprovechan la cercanía hasta para vender cobijas, zarapes de Frida Kahlo. Obsidiana de Teotihuacán, vean equipos de fútbol de las ligas de Estados Unidos, ahí también aprovechan para venderlas de souvenir. El caracol o el observatorio, etapas constructivas, sus orillas están alineadas al este y al oeste. ¿Para qué? Para que a través de esa cámara de observación, el antiguo Maya, a través del equinoccio y al solsticio de verano e invierno, vieran el paso del Sol y de Venus hacia el norte. A través de una cámara de observación, en la parte norte, en los puntos máximos donde se colocaba Venus hacia el norte y el Sol, a través de las ventanas, el antiguo Maya podía predecir y observar en las orillas de este recinto lo que es el Sol y Venus. Ese arco es reconstruido, simplemente nos está marcando uno de los 13 accesos al recinto sagrado. Es una réplica, si ustedes fueron hace algunos años, no lo vieron, ahí me consta porque yo vi que lo estuvieron levantando, lo que es este arco que está decorando justamente allá al fondo el gran juego de pelota. Ya pasamos por el cenote sagrado, el cenote Extoloc, que es el que se usa para extraer el agua. Estos conjuntos, decorando la parte trasera del caracol o el observatorio, estaríamos viendo lo que es la Casa Colorada, que es edificio situado sobre un basamento de gran altura, con su cresta, muy del estilo Chac, decorado este dios del agua. En su interior encontraron pintura roja, localizando al nombre de Chinchanchop. Allá al fondo tenemos la Casa del Venado. Al parecer su nombre proviene de los restos de una pintura con la figura de un venado localizados en la pared posterior del cuarto oeste
y ahora destruidos. La fachada es sencilla y está rematada por una crestería sin decoración, de la cual solo se conserva una parte. La casa colorada y el caracol también fueron representados a principios del siglo pasado. El edificio de la Casa Colorada, como lo que vamos a ver ahorita nuevamente, debió haber tenido una función religiosa y pública, pues tiene adosada al oriente una cancha de juego de pelota que estaríamos viendo atrás, con relieves en estilo maya tolteca. Esto correspondería a una segunda época constructiva. Recordar que las máscaras de Chak obedecen al estilo Puc, muy de lo que estaríamos viendo en Uxmal, Labnak, Abás, Sayil, y tenemos la influencia del Petén y también lo que corresponde a la cultura tolteca. Su fundación, tenemos asentamientos desde el siglo sexto hasta el siglo XIV, y hubo asentamientos viviendo aquí. El caracol que estamos viendo ya al fondo, etapas constructivas, solsticio de invierno, su máxima posición sur, las esquinas opuestas están alineadas al atardecer. Y en el verano, la máxima posición norte, donde las esquinas opuestas están alineadas al amanecer. Existe una relación entre las cámaras y estos dos fenómenos, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. Aquí lo impresionante es la ubicación. Si este templo, si este edificio lo hubieran construido metros hacia la derecha o a la izquierda, simplemente no pudieran observar a través de las ventanas a las orillas, estas esquinas ventanas alineadas al atardecer, es donde se podían observar lo que son los fenómenos. Venus al atardecer hacia el norte. Allá al fondo ya estaríamos llegando casi al final, lo que es el conjunto de las monjas, lo que sería justamente ese espacio donde los conquistadores pensaron que al haber tantas habitaciones, la clase vivía, la clase elite. Dos calendarios, el solar asociado al sol, 365 días, y el lunar, 260 días, que está relacionado a la fertilidad. Sabemos que el periodo de gestación son 9 meses, 8.6, que esto nos daría dando la cantidad de 260. Las monjas, estilo Pu, cabezas de Chak, tenemos representado algunos animales no mitológicos, pero sí, bien sabemos que la tortuga estaría decorada en ese edificio, cerca de la crestería. La concha de la tortuga está representando a la tierra. El maya, la vida transcurría lenta, es por eso que la tortuga camina lento. Hay un gran símbolo de este animal. También cuando nada es rápido, entonces está asociado a la tierra. La entrada al inframundo, dicen que la tierra es un gran monstruo. Estaremos viendo la entrada simbólicamente al inframundo, los colmillos largos, un dios sentado y Chak formando los ojos. Estilo Puc, muy cerca del inicio de Chichen Itza, esto es de lo más antiguo. Entonces aquí es muy interesante porque podemos ver dos estilos arquitectónicos, el estilo Puc maya, totalmente decorado, plaza mesoamericana, a los extremos tenemos habitaciones, sus columnas, sus techos, acompañados de viguería, estos cuartos totalmente conectados, la élite maya, y podemos ver otra máscara del dios del agua, Chak. Chak decoraba el estilo Puc, Kukulcán el estilo tolteca. Hay edificios que tenemos la presencia de los dos elementos. Esto significa que hay dos etapas constructivas que están conviviendo en el mismo espacio. Cabe señalar que hay diferencia de bastantes siglos de diferencia. No más que los edificios fueron decorados y dedicados, y las culturas mesoamericanas tenían la costumbre de conservarlos. Estamos hasta el extremo sur de la ciudad, lo que es este conjunto de las monjas. Pasamos por el Osuario, por la Plaza Central. Tres grandes plazas se pueden visitar en este lugar. También es aquí donde se encuentra otro sauna. Un ejemplo típico de la arquitectura maya, tenemos relieves, inscripciones mitológicas, plantas en uno de esos muros, el arco maya falso. Podemos observar también columnas, una escalinata central que descansa en las etapas constructivas, columnas, techos de madera. Este templo sería muy característico del estilo maya. Cabe señalar que este es un buen ejemplo
donde se integran todos los elementos de la arquitectura adosada, decorada por la serpiente. Esta vista central nos puede indicar lo que es la proporción, los espacios totalmente alineados, armonía entre espacio exterior e interior, las escalinatas totalmente espaciadas, las columnas separadas, es decir, un ejemplo perfecto de alineación. Al centro se encontrará un altar. Recordar que las plazas, en la parte central siempre existía un altar dedicado a los dioses. En el extremo izquierdo, que es por donde vamos a caminar, otra vez vamos a ver el juego de pelota. Estaremos observando de nueva cuenta columnas, patios centrales. Es en ese lugar donde estaría la cancha del juego de pelota. Tres plazas, la plaza central, cívico-administrativa, los centros, edificio religioso, militar, el mercado, templo de Venus, templo de Jaguares, templo de las Águilas, cancha de juego de pelota y el templo sagrado es lo que se vería al norte. El usuario, la segunda plaza, la cual visitamos, estructura de vinos, la plataforma, el templo circular y el gran usuario, la tumba del gran sacerdote. Continuando por el SAC-P4, llegaríamos al observatorio, donde se encuentra la Casa del Venado, la Casa Colorada y el conjunto de las monjas, y estaríamos casi llegando al final del recorrido. Esta ruta se puede practicar sin ningún problema. Tiempo de entre 2 horas y media y 3 horas, se recorren 6 kilómetros de distancia. Muchas gracias, nos despedimos con esta vista del templo de Kukulcán, maravilla del mundo moderno, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Muchas gracias y regresamos.